Providencialmente tenemos este Evangelio porque estamos cerrando el ciclo de la Pascua. Hasta ayer estuvimos meditando todos estos últimos domingos, entre semana, los capítulos del 15 al 17 del Evangelio de San Juan. Y hoy volvemos a esta aparición, que ya la meditamos en los primeros días de la Pascua, de Jesús resucitado a orillas del Tiberíades, pero ahora para centrarnos en el diálogo de la sobremesa. ¿Se acuerdan que Jesús les hace un asadito a los que estaban pescando? Y este es el diálogo de la sobremesa, y mañana, sábado, aunque nosotros no celebramos la Eucaristía a la mañana, viene la conclusión del Evangelio. Juan explica que muchísimas cosas hizo Jesús, tantas que no sería posible contarlas en todos los libros de la tierra, pero que éstas han quedado escritas para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el motivo del Evangelio, la fe, transmitir la fe en Jesús. Y digo que es providencial porque hoy estamos haciendo la memoria libre de San Pablo VI, como dijimos al inicio, y por ello estamos rezando por nuestro seminario y las vocaciones. Es el patrono del lugar donde se forman los futuros sacerdotes. Y propiamente el ministerio de Pedro, que hoy lo ejerce el Papa Francisco, consiste precisamente en testimoniar la resurrección de Jesús, confirmar en la fe a los hermanos, y el testimonio de Pedro, en definitiva, consiste en seguir a Cristo. Sígueme, dice Jesús. Lo tiene que seguir. Y es hermoso el pasaje porque también en todo el tiempo de la Pascua hemos comentado también en alguna ocasión cómo nuestra fe es la fe de Pedro. Y la fe de Pedro es una fe frágil, porque él enseguida estaba dispuesto. Mismo en la última cena dice: yo daré tu vida por mí. ¿Darás mi vida por mí?, le dice Jesús. Ni bien no cantará el gallo 2 veces que tú me habrás negado 3. Y aquí Jesús le da la ocasión de volver a empezar y le pregunta. Pero fíjense cómo nos olvidamos nosotros, ¿no? Pedro se entristece la segunda vez de que Jesús por tercera le pregunta si me amas. ¿Me amas más que esto? A mí me gusta decirlo en latín. Diliges me plusis, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Tu shis omnia, tu shis que amo te. Tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y esta triple confesión rehabilita a Pedro y también a nosotros nos da la esperanza de que siempre podemos volver al camino. Pero siempre tenemos que volver al camino en el amor de Jesús, porque si no, no podemos. Y acá saltamos a los Hechos, a la primera lectura. Pablo, también estamos terminando con la historia de Pablo. Los gobernadores romanos siempre los deja el Nuevo Testamento de alguna manera bien parados, porque Pilato se lavó las manos, pero quería la justicia. Entendía que lo que pasaba con Jesús era una injusticia y no se quería comprometer. Y de alguna manera, también, como él mismo cuenta, Porcio Festo, aprovecha cuando viene el rey Agripa y Berenice para contarles el caso, lo que leímos ayer, de cómo él enseguida, el otro día que Pablo viene, para evitar problemas, se sienta en el tribunal, se trata de informar y cómo no encuentra los delitos para los que él está habilitado a ser como magistrado, reúne al Sanedrín y se dan cuenta que no hay un verdadero delito, que hay mucho odio, mucha bronca contra Pablo, pero que no hay un verdadero delito. ¿Y vieron lo que dice como resume? Dice, lo que pasa que son discusiones de nombre, de cosas de la ley de ellos, y esto es lo curioso, dice, y están hablando de un difunto Jesús que Pablo insiste que está vivo. Fíjense cómo de afuera, cómo ven, ¿no?, esa discusión. Pero digo, tiene sentido, por eso está escrito también los Hechos de los Apóstoles como revelación. En el mundo de hoy, muchas veces, lamentablemente, y esto era una cosa que tenemos que pensar en Pablo VI, si leemos atentamente las catequesis de los últimos años, recuerden que él muere en el año 78, si leemos las catequesis del año 76, 77, 78, también Pablo VI se queja
de que esa primavera que significó el concilio no está logrando que nosotros veamos la acción de Jesús. Y en una catequesis famosa dice que es como que por grietas se mete el humo del infierno, y describe las situaciones dolorosas que se verificaron en el inmediato posconcilio. Y Pablo VI toma precisamente el nombre de Pablo por este apóstol. Y nosotros vemos entonces cómo es necesario la fragilidad. El Papa primero, Pedro, el primer Papa de la historia, no fue un superhéroe. Tuvo que volver una y otra vez a Jesús para poder sanar, para poder retomar el camino, para poder confirmar en la fe a los hermanos, que esa es la tarea principal de todo Papa. Y Pablo VI también vivió, por eso si ustedes leen cualquier biografía, sobre todo en los últimos años de su vida y también cuando trabajó en el Vaticano, porque siempre cuando uno trabaja con personas hay dolores, hay sufrimientos. Y entonces este Papa fue un gran sufrido, fue una persona muy preocupada, muy angustiada, una persona que era súper diplomática, que daba todo su espacio, que daba su lugar, pero inclusive que daba lugar a la Iglesia. Tiene intervenciones fenomenales con respecto al diálogo de la Iglesia, la imagen del Ecclesiam Suam, su encíclica programática, sobre qué es la Iglesia, y después intervenciones que a mi criterio son maravillosas y poco, digamos así, atendidas, porque él conjuga un trabajo muy fuerte con el ecumenismo. Acuérdense que antes de Juan Pablo II es el Papa que más viaja, va a Colombia, va a las Naciones Unidas, va a Jerusalén, viaja por diversos lugares de Europa, y cuando se presenta al Consejo Internacional de Iglesias, cuando comienza el discurso, dice: hermanos, ustedes saben quién soy Pedro, no es uno más. Es decir, para los cristianos, la Biblia, Pedro es alguien, y si uno ve que después de Pedro vino otro y así hasta el que tenemos hoy, que es el 266, sucesor de Pedro, ese hecho histórico tiene que significar algo para la sociedad, no puede ser igual que cualquier cosa. Si en algún momento esa cadena se corta, hay que explicar por qué se corta y fundamentar y ver por qué esa cadena se diversifica y va por otro lado. Y eso no es no trabajar por la unidad, pero uno no puede trabajar por la unidad fuera de su propia identidad. Y eso fueron también lo que dijeron los pontífices siguientes. Y cuando los obispos holandeses proponen un catecismo que contradecía todo lo que decía el catecismo, que el Concilio Vaticano con mucho esfuerzo fue poniendo a punto desde la nueva eclesiología, que recién vio la luz en 1992, pero los holandeses se apresuraron a hacer un catecismo y el Papa no salió a darle golpes en la cabeza a los obispos, pero dejó sentada su preocupación en el mundo, porque le escribió una carta al secretario de Estado, a Jean Villot, que fue un secretario de Estado que no era diplomático, y entonces el Papa le pregunta, se la sintetizo, ¿no? ¿Qué hicimos mal, dice el Papa, qué hicimos mal para que en algunos lugares como en Holanda se tomen decisiones tan infelices? Deja claro el magisterio de la Iglesia, no castiga, porque otra vez la gente, los seres humanos, nos equivocamos. Pedro no fue echado por Jesús, Pedro lo negó a Jesús, el primer Papa, y Pedro es rehabilitado, como nos muestra el Evangelio de hoy. Me ama, porque Pedro y todos los que a lo largo de la historia se equivocan y nos equivocamos, no siempre nos equivocamos por maldad o por oponernos, nos equivocamos por fragilidad. Por eso todo este tiempo de Pascua, los textos que hemos venido leyendo, tanto del Evangelio de San Juan como de los Hechos, nos muestran esta mezcla que hay en Dios de la misión divina, de la fuerza, de la conducción del Espíritu con nuestra fragilidad humana, que siempre la tenemos que poner en relación con el amor de Dios. Por eso en el testamento espiritual podemos resumir con Pablo VI en su testamento espiritual las tres virtudes teologales: creo, espero y amo en Cristo.
Y cuando hace la despedida de cada lugar de la iglesia, que en un momento del testamento del pensiero a la muerte, como se llama el autógrafo, dice: la iglesia, ¿qué puedo decir? La iglesia que fue mía, que no renuncie a caminar pobre, es decir, libre, y que no renuncie fundamentalmente a testimoniar el amor de Dios. Así que le pedimos esto, concluyendo el tiempo de la Pascua, y pedir al Señor la gracia de testimoniar a Cristo, que vuelvo a decir lo mismo y termino. Cristo es tal vez considerado por muchos, pero no es un difunto Jesús. Jesús, como dice Pablo, está vivo, y nosotros tenemos que testimoniar esa fuerza de la resurrección. El mundo tiene que saber que nosotros, los nuevos Pablos, con nuestra vida, con nuestros aciertos, con nuestro ímpetu, con nuestra debilidad, estamos dispuestos a testimoniar que ese difunto llamado Jesús realmente es el viviente, como nos dicen en griego los textos del Nuevo Testamento. Nos encomendamos también a la Santísima Virgen y le pedimos la gracia de la fidelidad, de creer, de esperar y de amar en Jesús. Que así sea.